Después de haber visto el ciclo for y el ciclo while, entonces ahora vamos a ver cómo hacer la prueba de estas estructuras, porque es muy importante probar los algoritmos antes de ponerles un punto final o en la resolución del problema. Entonces yo siempre tengo que hacer pruebas, yo tengo que, y en todo, ¿no? Cualquier producto que yo quiera entregar tengo que probarlo antes de. Entonces aquí en los algoritmos no son la excepción y las pruebas son muy importantes también, además de la programación. Entonces la prueba de escritorio en estructuras iterativas permite encontrar errores que a veces a mí me pueden pasar, es muy común que yo pueda cometer algún error. Y entonces la prueba de escritorio me permite probar el algoritmo y encontrar algún posible error que yo ya he escrito. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio para hacer esta prueba muy sencillito. En este ejemplo lo que me van a decir a mí es realizar un programa que convierta un número entero a número binario. Este es un ejemplo clásico en cualquier curso de introducción a la programación. Entonces, ¿cómo hago para convertir un número entero a un número binario? Entonces, el ejemplo está aquí, miren, es muy sencillito. Para yo convertir un número entero a binario, lo que tengo que hacer es un ciclo iterativo, ¿sí? Entonces, el número de veces que voy a repetir está aquí, miren, yo entonces lo que hago es coger el número entero, que para este ejemplo es el 9, ¿cierto? Y lo voy a empezar a dividir por 2. Pero antes de hacer esa división, no se les olvide que cuando yo tengo la división, entonces tengo allí las 4 partes de la división, recordemos eso, el dividendo, el divisor, el cociente y el resto o residuo. Entonces yo aquí voy a trabajar con estos restos, con estos residuos, que son los que me van a permitir calcular el número binario. Entonces el algoritmo es iterativo, entonces yo empiezo dividiendo 9 entre 2, ¿sí? Y entonces al dividir 9 entre 2, pues me da 4 y me sobra 1, que es el residuo. Luego cojo ese 4, lo divido otra vez entre 2 y me da 2 y me sobra 0. 2 por 2, 4, me sobra 0 aquí. Vuelvo y divido entre 2 y aquí me da 1 y me sobra 0. ¿Cuándo termina ese algoritmo? Cuando yo ya llegue acá a 1, es decir, ya no puedo seguir dividiendo entre 2. Entonces este algoritmo es muy sencillo. Para convertir un número entero a un número binario, lo que hago es repetidamente lo voy a dividir entre 2 y la condición de parada pues es que pues cuando el dividendo este de acá llegue a 1. Entonces vamos a ver el algoritmo aquí. Miren que es muy sencillito. Entonces lo primero que voy a pedir es digite un número entero, el que el usuario quiera convertir a binario, ¿sí? Y en esta variable binario voy a guardar el resultado. Entonces empiezo aquí, entonces yo digo que el dividendo es el número que acabé de leer acá, y entonces voy a utilizar una estructura iterativa. Y entonces yo le voy a decir aquí, mientras el dividendo sea diferente de 0, ¿sí? Entonces, como el dividendo, aquí para el ejemplo anterior empezaba en 9, ¿cierto? Pero siempre voy a dividir esto entre 2, mientras el dividendo sea diferente de 0. Entonces la condición lógica es esta: mientras el dividendo sea diferente de 0, haga lo siguiente. Entonces voy a repetir todo esto. Entonces, ¿qué es lo que primero hago? Entonces voy a calcular el residuo. Entonces el residuo es, cojo el dividendo y digamos que calculo aquí el residuo. Digamos, recuerden que esta operación es la operación módulo, entonces dividendo módulo 2, pues me da el residuo, es decir, lo que me sobra de la división. Luego cojo la variable binario, ¿cierto? Entonces aquí cojo el residuo, ¿sí? Como esto es texto, aquí saco el valor del texto, ¿sí? Cojo este número, lo convierto a texto, entonces el binario es el residuo más binario. Como binario acá estaba en, digámoslo así, vacío, entonces el binario va a ser el residuo más el binario. Y luego, ¿qué hago? Actualizo
la variable de control, que aquí en este caso es el dividendo, entonces el dividendo ya no es 9, sino que ahora el dividendo, ¿sí?, es dividendo dividido entre 2. Y esta división que tenemos aquí es una división entera. Es decir, aquí no voy el computador no va a hacer la división con decimales, sino que le va a decir que la división sea entera. Entonces, cuando la división es entera, cuando tú dices 9 dividido 2, te va a decir que, perdón, 9 dividido 2 es 4 y no 4.5. Entonces, aquí estoy haciendo división entera. Entonces, aquí el dividendo se actualizó y vuelve acá. Entonces, vuelve y dice dividendo diferente de 0. Y vuelve y arranca otra vez el proceso, calcula el residuo, actualiza el binario y vuelve y calcula el dividendo y vuelve y regresa acá. ¿Cuándo este algoritmo para? Pues cuando el dividendo, mientras el dividendo sea diferente de 0. Cuando el dividendo sea 0, entonces él para, ¿sí? Y al final, cuando ya termina esta parte, lo que hace es mostrar el número binario que he ido guardando en esta variable. Vamos a ver un poquito acá, en esta prueba, lo que acabo de pasar en el algoritmo. Entonces miren aquí que el número que yo quería convertir a binario era el 9. Ese número es el dividendo inicial. El divisor siempre va a ser 2, siempre voy a dividir entre 2 porque voy a convertir a binario. Entonces 9 dividido 2, división entera, el residuo me da 1. Y entonces por ahora el binario es 1. Luego, entonces, actualizo el dividendo. Ya el dividendo ya no va a ser 9, sino que va a ser 4. 4 dividido 2, el residuo me da 0. Y miren que el binario ya es 1, que tenía acá, con este 0. Entonces el binario es 1, 0. Luego, actualizo otra vez el dividendo. 4 dividido 2, división entera, entonces me da 2. 2 dividido 2, entonces me da aquí, el residuo me da 0 y vuelvo y se lo coloco acá al final. Luego aquí termina, actualiza el dividendo, se vuelve 1, digamos que 1 dividido 2, esto me da 1 en división entera, el residuo, y al final yo sé que el binario se fue incrementando así, entonces el binario se fue construyendo así, primero 1, luego 1, 0, luego 1, 0, 0 y luego 1, 0, 0, 1. Y aquí, cuando el dividendo llegó a 0, pues el algoritmo terminó. Y esa es como la forma de probar que ese algoritmo funciona correctamente. Entonces, este algoritmo de convertir un número entero a binario es muy común para hacer estructuras iterativas y para entender el funcionamiento del ciclo while.